formación de coágulos, tanto en las piernas como en el pulmón, es una causa relativamente común de hospitalización. Cuando esos coágulos se forman en el pulmón, eso se llama embolismo pulmonar. Y cuando es lo suficientemente severo, se puede convertir en una situación amenazante para la vida. Muchos de estos eventos de trombosis los llamamos no provocados. O sea, investigamos y no podemos encontrar qué los causó. La apnea obstructiva del sueño es uno de los menos reconocidos factores de riesgo modificable que puede contribuir al riesgo de trombosis. Mi nombre es José Fernando Ramírez. Soy un médico de pulmonología, cuidado intensivo y medicina del sueño, Board Certified, certificado por el Board en los Estados Unidos. Y hoy quiero mostrar evidencia sólida de cómo la apnea del sueño está conectada con el riesgo de trombosis. Para formar un trombo, normalmente se necesitan tres factores que estoy mostrando en esta gráfica. El primero es la venostasia, que es que la sangre no esté circulando bien en tu sistema venoso. La segunda es un factor de hipercoagulabilidad y la tercera es disfunción de tu endotelio. Y detrás de esos factores está la apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? La apnea del sueño genera hipoxia intermitente durante la noche. Hipoxia es pérdida de oxígeno durante la noche y es el resultado de la oclusión repetitiva de la vía aérea superior, que es lo que ocurre con el sleep apnea. Eso conlleva a que haya hipercoagulabilidad porque proteínas que normalmente están supuestas a estar poco activas están de hecho activadas, proteínas procoagulantes. Y por el contrario, substratos y factores que suprimen esa coagulación están afectados. O sea que hay un desbalance en esos factores pro y anticoagulantes. Y encima de eso, las plaquetas se vuelven hiperactivas y se vuelven pegajosas. Las plaquetas son esas células que van a un sitio para parar cuando tienes una cortada y un sangrado. Pero en este caso, obviamente, esa labor de las plaquetas está afectada y puede ser algo bastante grave. Lo segundo es la disfunción endotelial. El endotelio es la membrana que cubre los vasos sanguíneos, el interior de los vasos sanguíneos. Y si ese endotelio está inflamado y se vuelve pegajoso, por así decirlo de alguna manera simple, tienes dos factores muy serios que pueden llevar al riesgo de trombosis. Aquí hay una lista de factores que están aumentados, que generan y contribuyen a inflamación sistémica y a disfunción endotelial. Y la tercera factor es el éstasis venoso. La forma como la sangre retorna al lado izquierdo del corazón de tu sistema venoso puede estar afectada y eso tiene que ver con otra situación que ocurre durante la apnea, que es que si estás respirando contra una vía aérea cerrada, hay lo que se llama cambios de presión intratorácica que afectan ese retorno venoso y eso genera venostasis. Entonces el sleep apnea está afectando estos tres factores al tiempo. Y esto no es solamente teoría. Aquí estoy listando estudios que se han hecho alrededor del mundo que soportan cómo la apnea puede duplicar e incluso triplicar el riesgo de trombosis. Ahora, quiero ser muy claro y hacer un disclosure, un disclaimer. Yo he tratado unos pocos miles de pacientes con apnea del sueño. Bueno, y la mayoría no tienen este tipo de complicaciones. Pero también he encontrado pacientes que el único factor de riesgo que encontré fue apnea del sueño no tratada, probablemente por muchos años. Y esto es un fenómeno mundial. A pesar de ser una enfermedad tan común, en los Estados Unidos estimamos que hay más de 30 millones de personas con apnea y diagnosticamos menos del 10%. Y alrededor del mundo se estima que hay 1 billón de personas con apnea del sueño. Y no es que sea una condición nueva, es una condición que en los Estados Unidos tratamos hace 40 años. Pero entonces, ¿cuál es el problema? No hay suficiente información al público acerca de esta condición. Y también hay un problema con educación médica. Voy a decir algo muy respetuosamente. He tenido el privilegio de entrenar médicos brillantes que vienen a especializarse a los Estados Unidos, tanto en medicina interna como en la subespecialidad de pulmonología y cuidado intensivo, excepto de Australia, donde no he tenido ese privilegio, pero he entrenado de Sur, Central América, por supuesto, gente que se gradúa aquí en los Estados Unidos, de Europa, de África, de Asia. Y siempre hago el ejercicio de preguntar cuánto tiempo la escuela de medicina pasó entrenándote en medicina del sueño. Y el promedio que yo obtengo es alrededor de 2 a 3 horas de una carrera médica que se demora años. Y tal vez vienes de una universidad donde las cosas son diferentes, pero esa ha sido mi experiencia. Y esas dos condiciones, falta de conocimiento del público y falta de entrenamiento de la comunidad médica, creo que influye bastante en esta situación. Entonces es muy importante que tengas en cuenta los síntomas de la apnea del sueño. Si estás roncando, si roncas fuerte, si te levantas cansado, si te da sueño en el día, si sientes que tu sueño no es reparador,
si te levantas a orinar en la noche y sobre todo si tu esposo, novia, esposa, quien sea que está a tu lado te dice que estás parando de respirar en la noche, por favor pon atención. Puedes estar sufriendo de apnea del sueño. Y si ese es el caso, pues habla con tu doctor. Él va a determinar si eres un buen candidato para un estudio del sueño y si eres un buen candidato para un estudio de sueño en casa. En mi práctica, la mayoría de los pacientes se diagnostican en casa con equipos que son altamente precisos para diagnosticar apnea del sueño. Y te invito a que visites alguno de mis videos donde hablo de tratamiento de la apnea. Hay muchas misconcepciones acerca de lo que más utilizamos que se llama CPAP. Yo hago parte del CPAP Club como paciente. He estado usando CPAP cerca de 10 años. Me ha servido enormemente para entender a mis pacientes, para ayudarlos. Tuve mis propias dificultades al principio de la terapia, a pesar de tener todo el conocimiento para adaptarme. Y eso creo que es un factor que todos los doctores debemos tener en cuenta. Esa parte humana que es importante para entender y para ayudar. También hay dentistas que manejan apnea con una placa dental y hay algunos procedimientos quirúrgicos. Visita mis videos para que encuentres un poco más de detalles a este respecto. Al final del día, esta es una condición demasiado importante. La apnea aumenta el riesgo de salud cardiovascular en general. Puede aumentar el riesgo de trombosis también en el cerebro y aumentar el riesgo de eventos coronarios, de producir ataques al corazón. Entonces, ten todo esto en cuenta. Habla con tu doctor. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.